Diputados y señores diputados, damos inicios a los trabajos de la sesión ordinaria del día de hoy, jueves 8 de mayo del año 2014. Solicito al diputado secretario Dolores López Guzmán se sirva a pasar lista de asistencia. Tendríamos diputada Sandra Hernández Barrera, por favor, con el pase de lista respectivo. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Diputado Celestino Ábrego Escalante. Diputado Javier Amador de la Fuente. Diputada Edith Avilés Cano. Diputado Alfredo Bejos Nicolás. Diputada Doraluz Castellán Neri. Presente. Diputado Luciano Cornejo Barrera. Presente. Diputada Imelda Cuellar Cano. Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta. Diputado Antonio Chávez Barraza. Diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero. Diputado José Ernesto Gil Elorduy. Diputada Mabel Gutiérrez Chávez. Diputada Sandra Hernández Barrera, presente. Diputada María Gloria Hernández Madrid. Presente. Diputado J. Dolores López Guzmán. Diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero. Diputado Ramiro Mendoza Cano. Presente. Diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa. Presente. Diputado Héctor Pedraza Holguín. Diputado Leonardo Pérez Calva. Presente. Diputado Ruperto Ramírez Vargas. Diputado Juan Carlos Robles Acosta. Presente. Diputado Miguel Ángel Romero Olivares. Presente. Diputado Jorge Rosa Ruiz. Presente. Diputado Rosalío Santana Velázquez. Presente. Diputado Ismael Gadot Tapia Benítez. Presente. Diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano. Diputado Víctor Trejo Carpio. Diputado José Juan Vigiano Austria. Diputado Omar Daladier Cerón Flores. Diputado presidente, informo a usted que se encuentran 23 diputados de un total de 30. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada. Hay quórum, por lo tanto, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Solicito al diputado secretario Ramiro Mendoza Cano dé lectura al orden del día. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, señor diputado. Orden del día de la sesión ordinaria del día 8 de mayo de 2014. Punto número 1, registro de asistencia. Punto 2, lectura del acta de la sesión anterior. Punto 3, lectura de los documentos en cartera. Punto 4, lectura del dictamen emitido por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales relativo a la minuta proyecto de decreto que adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la expedición de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento sea gratuita, enviada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. Punto 5. Lectura del dictamen emitido por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en materia de responsabilidad en el manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales, enviada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. Punto número 6. Lectura del dictamen emitido por la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la utilización del trabajo de los menores de 15 años y los mayores de esta edad y menores de 16. Tendrán como jornada máxima la de 6 horas, enviada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. Punto número 7. Asuntos generales. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se somete a su consideración el orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Someto a consideración del Pleno la dispensa, la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Dentro del punto número 3 del orden del día, solicito al diputado secretario Ramiro Mendoza Cano dé lectura a los documentos en cartera. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Documentos en cartera de la sesión ordinaria del día 8 de mayo de 2014. Circular número 007, de fecha 27 de marzo de 2014, enviada por el H. Congreso del Estado de Zacatecas, comunicando la elección e integración de la mesa directiva que fungió durante el segundo mes dentro del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional. Circular número HCE, diagonal OM, diagonal 0101, diagonal 14, de fecha 28 de marzo del año en curso, enviada por el H. Congreso del Estado de Tabasco, comunicando la elección de presidente y vicepresidente de la mesa directiva que fungió durante el mes de abril de 2014. Circular número 41, de fecha 31 de marzo de 2014, enviada por el H. Congreso del Estado de Colima, comunicando la elección e integración de la mesa directiva, del cual el presidente y vicepresidente fungieron solamente durante el mes de abril del presente año y los secretarios y suplentes durante el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, que comprenderá del 1 de abril al 31 de agosto de 2014. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Como los documentos son de carácter administrativo, solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos les dé contestación. Esta presidencia le da la más cordial bienvenida a este recinto y un saludo fraternal al señor José Cano y a la señorita Jimena Mendoza, invitados del diputado Ramiro Mendoza Cano. Dentro del punto número 4 del orden del día, escucharemos la lectura del dictamen emitido por la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales relativo a la minuta proyecto de decreto que adiciona al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la expedición de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento sea gratuita, enviada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para lo cual solicito a la diputada Edith Avilés Cano dé lectura al mismo. Con su permiso, diputado presidente. Tiene usted el uso de la palabra, diputada. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, asistentes a esta sesión ordinaria, muy buenos días a todas y a todos. Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. Diputados integrantes de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.
con fundamento en lo que establecen los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 75, 77, fracción segunda, 79 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, a las y los diputados Edith Avilés Cano, Víctor Trejo Carpio, Imelda Cuellar Cano, Humberto Alejandro Lugo Guerrero, Guillermo Bernardo Galán Guerrero, Jorge Rosas Ruiz, Leonardo Pérez Calva y María Gloria Hernández Madrid, integrantes de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. Por instrucciones del presidente de la directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la minuta proyecto de decreto que adiciona un octavo párrafo, recorriéndose los subsecuentes al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, por lo que se procedió al estudio de la misma basándose en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del 26 de febrero de 2013, el senador Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la mesa directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos segunda, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Segundo, en sesión ordinaria del día 24 de abril de 2013, las senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Meli Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Itzel Saraí Ríos de la Mora y el senador Ricardo Barroso Agramont, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Senadores una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la mesa directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos segunda, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Tercero, en sesión ordinaria del día 30 de abril de 2013, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto, el 30 de abril del 2013, la Cámara de Senadores remitió a la Cámara de Diputados el expediente relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para su discusión y aprobación. Quinto, el 2 de julio de 2013, la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta antes mencionada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Sexto, en sesión ordinaria del día 13 de marzo de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 408 votos en pro y 3 abstenciones el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho a la identidad de una persona y de la expedición gratuita de la primera copia certificada del registro de nacimiento. A su vez, en virtud de realizarse modificaciones al dictamen que originalmente remitió el Senado de la República, se turnó a este para los efectos del artículo 72 constitucional. Séptimo, en sesión ordinaria del día 19 de marzo de 2014 se recibió oficio de la Cámara de Diputados con el que remite la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la mesa directiva dispuso turnar la minuta a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos segunda para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Octavo, en sesión ordinaria del 1 de abril del 2014 se recibió el oficio número DGPL 62 2 Romano-8-3252 de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados, dirigido al presidente de la Cámara de Senadores, mediante el cual se precisa el texto del artículo único del proyecto de decreto que adiciona un octavo párrafo al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por dicha Cámara el 13 de marzo próximo pasado. Noveno, a fin de realizar el adecuado estudio del dictamen citado, los integrantes de las Comisiones Unidas en el Senado de la República realizaron diversos intercambios de impresiones conducentes a la formulación del dictamen, presentando al Pleno el dictamen correspondiente el 10 de abril del año en curso
para su discusión y aprobación, mismo que fue aprobado y enviado a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea del Distrito Federal para los efectos constitucionales. Décimo, en sesión ordinaria de fecha 15 de abril del año 2014, se recibió oficio número DGPL-2B2A.3814.12 de fecha 10 de abril de 2014, enviado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con el que anexan la minuta proyecto de decreto que adiciona un octavo párrafo, recorriéndose los subsecuentes el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en materia de derecho a la identidad de una persona y de la expedición gratuita de la primera copia certificada del registro de nacimiento, siendo turnada por la Presidencia a la comisión que suscribe, misma que fue registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 59/2014, por lo que en mérito de lo anteriormente expuesto y considerando, primero, que conforme a lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de este Congreso conocer y aprobar como parte del Constituyente Permanente de la Federación las reformas o adiciones a la Carta Magna a efecto de que éstas puedan tener vigencia. Segundo, que quienes integramos la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales consideramos pertinente la aprobación de la minuta remitida a esta soberanía por la Cámara de Senadores, coincidiendo con lo expresado en los dictámenes emitidos, de acuerdo a la temática en que fueron aprobados en las cámaras de senadores y diputados del Honorable Congreso de la Unión. Tercero, con la aprobación de la minuta que nos ocupa, el Congreso de la Unión contempla otorgar el reconocimiento del derecho a la identidad, lo que permitirá a la niñez adquirir un nombre y una nacionalidad. Ello implica su incorporación como sujeto de derechos dentro del Estado y su acceso a un conjunto de derechos humanos reconocidos tanto en la Carta Magna como en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano. Cuarto, que con el propósito de la citada modificación constitucional es que desde que un recién nacido es inscrito en el registro civil, adquiera diversos derechos, entre ellos el de la identidad, que además de lo ya expuesto implica conocer la identidad de sus progenitores. En estas mismas condiciones tiene derecho a tener un nombre y apellido, por ende debe ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, ya que los padres están obligados a informar el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento del recién nacido. Ello supone el reconocimiento inmediato por parte del Estado de su existencia y la formalización de su nacimiento conforme a la ley. Quinto, que la Cámara de Diputados en el dictamen aprobado consideró procedente reconocer en la ley fundamental que los gobiernos estatales y del Distrito Federal expidan en forma gratuita la copia certificada del acta de nacimiento cuando se lleve a cabo el registro correspondiente. De igual forma, realizó cambios a la minuta enviada por el Senado de la República como Cámara de Origen, los que consisten en lo siguiente: que las personas sean registradas bajo los mismos parámetros, con lo que se otorgará un mismo grado de certeza a toda persona, indistintamente de la entidad federativa en la que se haya efectuado el registro del nacimiento. Ello también permitirá obtener estadísticas uniformes que se traducirán en una mejor aplicación de políticas públicas en beneficio de la sociedad, mismos que fueron aprobados en el Senado de la República. Sin duda, las reformas propuestas abonan al perfeccionamiento de la norma y con ello se protege el derecho a la identidad de las personas. Se podrá contar con registros de nacimiento que, sin demérito de la competencia de los estados y del Distrito Federal, homologuen las características, diseño y contenido de los formatos de las actas del registro civil, a fin de contribuir a dar un sentido de identidad nacional y facilitar el acopio y análisis de la información útil para el diseño y la implementación de políticas públicas. Sexto, que con las reformas propuestas se tutela constitucionalmente el derecho a la identidad de las personas a través de su inscripción en el registro civil. Se da cumplimiento a diversos tratados internacionales sobre derechos del niño en materia de identidad, fortaleciendo los esquemas de obtención de datos estadísticos de población a razón de su aplicación presupuestaria, y se establece la gratuidad de la primera copia certificada del acta de nacimiento, matizando en los artículos transitorios
que las entidades federativas contarán con un plazo de 6 meses para establecer la exención de dicho cobro, por lo que derivado del análisis y estudio correspondiente es que quienes integramos esta comisión legislativa consideramos la aprobación de la citada minuta constitucional enviada por el Senado de la República a esta soberanía. Por lo que, atendiendo a los antecedentes y consideraciones vertidas, la primera Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales nos permitimos presentar para la consideración del Pleno el siguiente dictamen. Único. Es de aprobarse la minuta proyecto de decreto que adiciona un 8º párrafo recorriéndose los subsecuentes al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviados por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Para efecto de lo anterior, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto, que aprueba la minuta proyecto de decreto, que adiciona un 8º párrafo recorriéndose los subsecuentes al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se adiciona un 8º párrafo recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 4º. Del párrafo 1º al 7º sin modificaciones. Párrafo 8º. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Los últimos 6 párrafos se recorren y no surten modificaciones. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dispondrán de 6 meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento. Tercero, el Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a 6 meses, a partir de la entrada en vigor del presente decreto y previa opinión de las entidades federativas y la autoridad competente en materia de Registro Nacional de Población, deberá realizar las adecuaciones a la ley que determinen las características, diseño y contenido del formato único en materia de registro de población, así como para la expedición de toda acta del registro civil que deberá implementarse a través de mecanismos electrónicos y adoptarse por las entidades federativas del país y por las representaciones de México en el exterior. Cuarto, la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población, remitirá al Instituto Nacional Electoral la información recabada por las autoridades locales registrales relativas a los certificados de defunción. Aprobado que sea el presente dictamen, envíense copias debidamente certificadas de este documento a la Cámara de Senadores y Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a la Secretaría de Gobernación para los efectos conducentes y al Ejecutivo de la entidad para los efectos del artículo 51 de la Constitución del Estado de Hidalgo, elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los 7 días del mes de mayo del año 2014. Por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, diputada Edith Avilescano, presidenta, diputado Víctor Trejo Carpio, secretario, diputada Imelda Cuellar Cano, secretario, diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero, integrante, diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, integrante, diputado Jorge Rosas Ruiz, integrante, diputado Leonardo Pérez Calva, integrante, diputada María Gloria Hernández Madrid, integrante. El documento que ustedes acaban de escuchar cuenta con las firmas de cada uno de los integrantes de esta comisión. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. De conformidad con lo que establecen los artículos 144 y 145 de nuestra ley orgánica, daremos paso a la discusión del dictamen referido en lo general y en lo particular, por lo que quienes deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo, haciendo notar si su participación es en pro o en contra del dictamen. Por lo tanto, se abre el registro de oradores. En pro, diputado. En pro. De acuerdo con el registro de oradores,
Se concede el uso de la palabra al diputado Javier Amador de la Fuente, en pro, con fundamento en lo que establece el artículo 145 de nuestra ley orgánica. Hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Tiene el uso de la palabra, señor diputado. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público en general. Acudo ante esta tribuna en pro del dictamen que hemos escuchado, convencido de que un derecho fundamental del recién nacido es el reconocimiento de su identidad, ya que es uno de los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, y estos se adquieren por medio de la inscripción en el registro civil. Si no se registra el nacimiento de una niña o niño, se les priva del derecho humano a la identidad, así como a todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y los tratados internacionales de los que México forma parte. Lo anterior conlleva a que las niñas y niños que no son registrados terminan por unirse a los miles de seres humanos que sufren de discriminación y no pueden acceder a los servicios de salud y educación y carecen de protección contra los abusos y la explotación. Aunado a ello, el registro del nacimiento es la base que permite adoptar medidas contra el tráfico de personas, las adopciones ilegales, la explotación sexual y la venta de órganos, entre otros. El registro del nacimiento es un paso decisivo en el camino hacia un buen gobierno y que representa un elemento vital en la democracia. La Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, reconoce el derecho a la identidad, al nombre y a la nacionalidad, como el primer paso para garantizar la realización de todos los demás derechos, estableciendo así en su artículo 7º que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. Los estados parte velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y la obligación que hayan contraído, en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resulta de otro modo apátrida. México, como país parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, está obligado a respetar y preservar la identidad de todas las niñas y niños y asegurar que sean debidamente registrados. Asimismo, las legislaturas de los estados y la Asamblea del Distrito Federal dispondrán de 6 meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención de cobro del derecho por el registro del nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento. Por lo expuesto, me pronuncio a favor del dictamen referido y solicito el voto de mis compañeras y compañeros diputados de la 62ª legislatura a favor del mismo, ya que con ello se cumplirá con el principio del interés superior de la niñez y de sus derechos humanos a fin de proteger su identidad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. De acuerdo con el registro de oradores, se concede el uso de la palabra a la diputada Sandra Hernández Barrera, con fundamento en lo que establece el artículo 145 de nuestra ley orgánica. Con su venia, diputado presidente. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días a todos los presentes, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación. La modificación constitucional del artículo 4 representa un gran avance, ya que con ella se impone
a los 3 órdenes de gobierno la obligación de expedir de forma gratuita e inmediata la primera copia certificada del acta de nacimiento del menor, y permitirá, tanto formal como materialmente, brindar al recién nacido el acceso a los derechos que le corresponden a través de la adquisición de una identidad jurídica y, paralelamente, permitirá la mejor integración de los registros estadísticos oficiales. El Estado constituye la mayor organización política y jurídica de toda sociedad y tiene como obligación propiciar condiciones que generen el bien común entre sus individuos. Bajo esta premisa, debe garantizar la implementación de los esquemas necesarios que permitan a cada uno de sus gobernados contar con una identidad propia, así como proporcionar las vías institucionales y normativas para ello. El acto jurídico de ser incorporado a un registro civil a través de la expedición de un acta de nacimiento no se limita a considerar que esto es solo un trámite administrativo más. Podemos ciertamente afirmar que se trata del acceso al mundo jurídico, el cual implica derechos y deberes para todas las personas. Derechos que en muchos casos se adquieren desde el mismo momento de nacer. Es lamentable que en muchos puntos del Estado, incluso en zonas urbanas, no se lleve a cabo el registro de los menores, no solo al nacer, sino transcurridos a veces muchos años. Las causas son múltiples, sin embargo, en buena medida abona la falta de recursos y el desconocimiento del trámite. Las niñas y los niños no registrados son una muestra de reiterada exclusión social. Al desconocer de su existencia, son privados del derecho a acceder a otros beneficios como el de la salud, y puede producir una cadena de violaciones desde la negación de la inscripción escolar hasta la misma explotación sexual. Debido a lo anterior, el Grupo Legislativo de Nueva Alianza se manifiesta a favor de la minuta, proyecto de decreto que adiciona un 8º párrafo, recorriéndose los subsecuentes al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el cual está orientado a que el registro del nacimiento constituya un verdadero portal de derechos y que eleve a rango de constitucional la gratuidad e inmediatez, principios que hasta hoy estaban alejados de la realidad social. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Esta presidencia pregunta al Pleno si se encuentra suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa. De ser así, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Suficientemente discutido. Someteremos a su consideración en lo general y en lo particular el dictamen que hemos escuchado y lo haremos en forma nominal de la manera acostumbrada, a favor, en contra o abstención, para lo cual pido a la Secretaría tome nota de los votos e informe a esta presidencia el resultado. Diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano, a favor. Diputado José Juan Vigiano Austria, a favor del dictamen. Ismael Gadot Tapia Benítez, a favor. Diputado Javier Amador de la Fuente, a favor del dictamen. Miguel Ángel Romero Olivares, a favor del dictamen. Diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa, a favor del dictamen. Hernández Barrera Sandra, a favor del dictamen. Robles Acosta Juan Carlos, en pro. Guillermo Galán, a favor. Ábrego Escalante Celestino, a favor. Antonio Chávez Barraza, en favor del dictamen. Jorge Rosas Ruiz, a favor. Rosalío Santana Velázquez, a favor del dictamen. Humberto Lugo Guerrero, a favor. Héctor Pedraza, a favor.
Mabel Gutiérrez Chávez, a favor. Ernesto Gil Elordui, a favor. Edith Avilescano, en favor del dictamen. Omar Daladier, Cerón Flores, a favor del dictamen. Diputado Ruperto Ramírez, a favor del dictamen. Leonardo Pérez Calva, a favor. Ramiro Mendoza Cano, a favor. Rosa Guadalupe Chávez Acosta, a favor del dictamen. Dora Luz Castellaneri, a favor. Luciano Cornejo Barrera, a favor. Adelante, diputada secretaria. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra. Le informo que se han pronunciado 25 diputados a favor del dictamen, 0 en contra, 0 abstenciones. ¿Es cuánto, diputado presidente? Aprobado por unanimidad. Una vez que ha sido aprobado, solicito a la Secretaría que, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos, se elabore el decreto correspondiente y se envíe al Ejecutivo del Estado para los efectos del artículo 51 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, envíese copias debidamente certificadas del expediente a la Cámara de Senadores y Diputados del Honorable Congreso de la Unión, así como a la Secretaría de Gobernación para los efectos conducentes. Continuando con el desahogo de los puntos del orden del día, solicito al diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero dé lectura al dictamen emitido por la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de responsabilidad en el manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales, enviada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Con su permiso, diputado presidente. Tiene el uso de la palabra, señor diputado. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, diputados integrantes de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en lo que establecen los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 75, 77, fracción segunda, 79 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, a las y los diputados Edith Avilés Cano, Víctor Trejo Carpio, Imelda Cuellar Cano, Humberto Alejandro Lugo Guerrero, Guillermo Bernardo Galán Guerrero, Jorge Rosas Ruiz, Leonardo Pérez Calva y María Gloria Hernández Madrid, integrantes de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, por instrucciones del presidente de la directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la minuta de proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, por lo que se procedió al estudio de la misma basándose en los siguientes antecedentes. Primero, el 28 de noviembre de 2006, en sesión ordinaria de la 60ª Legislatura, el senador Ulises Ramírez Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, en esa misma fecha, la mesa directiva del Senado turnó la iniciativa para su análisis, estudio y elaboración del respectivo dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, con opinión de la Comisión de Desarrollo Municipal para la elaboración del dictamen respectivo. Tercero, con fecha 24 de noviembre de 2009, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales.
La votación registró 92 votos a favor y la minuta con proyecto de decreto se envió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 y 135 constitucionales. Cuarto, el 26 de noviembre de 2009, la mesa directiva de la Cámara de Diputados recibió el expediente de la minuta con proyecto de decreto antes mencionada, turnándola para los efectos de la ley a la Comisión de Puntos Constitucionales. Quinto, con fecha 11 de marzo de 2014, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que contiene el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El dictamen obtuvo una votación favorable de 438 diputados. Sexto, en esa fecha, y en tanto se introdujeron modificaciones a la minuta recibida del Senado de la República, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados dispuso que se turnara a la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 72 constitucional. Séptimo, el mismo día 11 de marzo de 2014, se recibió en la Cámara de Senadores la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Octavo, se dispuso que se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, primera, con opinión de la Comisión de Desarrollo Municipal para su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente, poniendo a la consideración del Pleno el dictamen respectivo en fecha 10 de abril del año en curso, siendo aprobado y turnado a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea del Distrito Federal para los efectos constitucionales. Noveno, en sesión ordinaria de fecha 15 de abril del año 2014, se recibió oficio número DGPL-2P2A-3813.12 de fecha 10 de abril de 2014, enviado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con el que se anexan la minuta de proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de responsabilidad en el manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales, siendo turnada por la presidencia a la comisión que suscribe, misma que fue registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 60/2014. Por lo que el mérito de lo anteriormente expuesto y considerando, primero, que conforme a lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de este Congreso conocer y aprobar como parte del constituyente permanente de la Federación las reformas o adiciones a la Carta Magna, a efecto de que éstas puedan tener vigencia. Segundo, que quienes integramos la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales consideramos pertinente la aprobación de la minuta remitida a esta soberanía por la Cámara de Senadores, coincidiendo con lo expresado en el dictamen enviado a esta soberanía, el cual tiene por objeto reformar el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporando a los integrantes de los ayuntamientos como sujetos responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. A su vez, planea señalar como hipótesis de responsabilidad para los servidores públicos de los órdenes de gobierno estatal y municipal señalados en el precepto la aplicación indebida de fondos y recursos federales. Al efecto, se abunda en la necesidad de contar con un régimen adecuado de responsabilidades de los servidores públicos municipales, a fin de coadyuvar normativamente con el manejo escrupuloso de los recursos económicos federales que pudieran estar a cargo de los ayuntamientos, la eficiencia en el gasto público en beneficio de las comunidades municipales y la disuasión del mal uso del poder público, lo que vendría a fortalecer los esquemas impulsados por el gobierno de nuestro país. Tercero, con la aprobación de la minuta que nos ocupa, el Congreso de la Unión contempla establecer el régimen de responsabilidades a los integrantes de los ayuntamientos, en tanto servidores públicos de elección popular, lo que constituye un imperativo fundamental del sistema democrático del país, así como una de las características esenciales del Estado moderno de derecho. Por lo anterior, coincidimos en que se estima necesario que los presidentes municipales, los regidores
y los síndicos de los ayuntamientos sean incluidos expresamente en la Ley Fundamental de la República como sujetos de responsabilidad en caso de que incurran en violaciones a la Constitución y a las leyes federales o en manejos y aplicaciones indebidas de recursos y fondos federales. Cuarto, que de igual forma coincidimos cuando se señala que el propósito también estriba en la necesidad de contemplar a los servidores públicos municipales en el sistema de responsabilidades de los servidores públicos, comprendido actualmente en el título cuarto de la Constitución General de la República, en virtud de su calidad de depositario de funciones públicas y sus atribuciones para determinar el ejercicio y la aplicación de recursos públicos federales, independientemente de la responsabilidad pública estatal por el manejo y aplicación de los recursos públicos de naturaleza estatal o municipal, ello en virtud de la elemental responsabilidad social de los integrantes de los ayuntamientos en el desempeño de sus funciones. Quinto, que en lo que refiere a las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados a la minuta originalmente aprobada por el Senado de la República, únicamente obedecen a la modificación de su texto entre 2009, cuando se remitió la minuta de la colegisladora y el presente a la luz de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Guarden la calma, compañeras, compañeros, está temblando. Perdón, diputado. El día 7 de febrero de 2014, del Decreto de Reforma Constitucional en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública, que entrañó la reforma del párrafo tercero del artículo 108 constitucional, misma modificación que fue avalada en el Senado de la República. Sexto, que con esta reforma se busca incluir a los integrantes de los ayuntamientos como sujetos de responsabilidad en caso de violaciones a la Constitución y las leyes federales y por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales, fortaleciéndose el orden normativo para inhibir actos de corrupción e impunidad para quienes pudieran incurrir en ellos. En la actualidad, la sociedad exige mayor transparencia y rendición de cuentas, por lo que es necesario que los mecanismos de control actuales sean más específicos y en este caso se incluyan a los servidores públicos municipales de elección popular que tengan acceso al manejo y la aplicación de recursos económicos provenientes del presupuesto federal, por lo que a partir del análisis y estudio de la minuta enviada a este Congreso, quienes integramos la Comisión Legislativa actuante, consideramos su aprobación. Por lo que, atendiendo a los antecedentes y consideraciones vertidas, la primera Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales nos permitimos presentar para la consideración del Pleno el siguiente dictamen. Único, es de aprobarse la minuta proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Para efecto de lo anterior, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto que aprueba la minuta proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 108. Primero y segundo párrafos intocados. Párrafo tercero. Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. Subsecuentes párrafos intocados. Transitorios. Primero,
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, las disposiciones que contravengan el presente decreto quedarán sin efecto. Aprobado que sea el presente dictamen, envíense copias debidamente certificadas de este documento a la Cámara de Senadores y Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a la Secretaría de Gobernación para los efectos conducentes y al Ejecutivo de la entidad para los efectos del artículo 51 de la Constitución del Estado de Hidalgo. Elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los 7 días del mes de mayo del año 2014. Por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, firman diputada Edith Avilés Cano, presidenta, diputado Víctor Trejo Carpo, secretario, diputada Imelda Cuellar Cano, secretario, diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero, integrante, diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, integrante, diputado Jorge Rosa Ruiz, integrante, diputado Leonardo Pérez Calva, integrante, diputada María Gloria Hernández Madrid, integrante. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. De conformidad con lo que establecen los artículos 144 y 145 de nuestra ley orgánica, daremos paso a la discusión del dictamen referido en lo general y en lo particular, por lo que quienes deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo haciendo notar si su participación es en pro o en contra del dictamen. Por lo tanto, se abre el registro de oradores. Se han inscrito en pro del dictamen los diputados Ruperto Ramírez Vargas y el diputado Juan Carlos Robles Acosta. De acuerdo con el registro de oradores, se concede el uso de la palabra al diputado Ruperto Ramírez Vargas hasta por 10 minutos. Con el permiso de la presidencia. Diputadas y diputados, medios de comunicación y público que asiste a esta sesión el día de hoy. El régimen de responsabilidades contenido en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sirve de contrapeso político ante los posibles excesos cometidos por parte de los servidores públicos. Su establecimiento constituye uno de los grandes avances de los sistemas democráticos y es una de las características esenciales de todo Estado de Derecho para evitar cualquier abuso de poder. Compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para solicitar de manera respetuosa su voto a favor del dictamen de que aprueba la reforma constitucional al artículo 108 de la norma suprema y que incorpora a los integrantes de los ayuntamientos al régimen de responsabilidad de los servidores públicos por el manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales. Su incorporación generará una mayor transparencia en el manejo de recursos económicos que forman parte de las aportaciones federales. Consolidará también que los recursos económicos se administren y sujeten a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados y particularmente para cumplir ante una sociedad dinámica y que espera un mejor resultado en la responsabilidad para la que fuimos electos. Los ayuntamientos tienen una enorme relevancia para la administración pública en razón de que son la base de la división territorial de la organización política y administrativa de las entidades federativas. Es así en donde la ciudadanía en un primer momento visualiza los efectos positivos de la aplicación de los recursos económicos. Hoy las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales en las que está inmerso nuestro país han propiciado la implementación y consolidación
de un sistema de rendición de cuentas a favor de los ciudadanos. Por lo que seguro estoy que con la reforma constitucional que hoy será aprobada, contribuiremos desde este ámbito legislativo a generar mayor confianza y certidumbre ante la población, consolidando el Estado social, democrático, de derecho que se ha establecido en nuestro país. La reforma es una muestra más del compromiso del Estado mexicano, del Gobierno de México con la rendición de cuentas y con las y los mexicanos, siempre en beneficio de quienes con su voto han depositado su confianza. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. De acuerdo con el registro de oradores, se concede el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Robles Acosta, con fundamento en lo que establece el artículo 145 de nuestra ley orgánica. Con su permiso, diputado presidente. Tiene usted la palabra, señor diputado. Compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación, público en general, sean todos ustedes bienvenidos. Por supuesto, amigas y amigos, que me sumo a esta proyecta. De ser así que el senador Ulises Ramírez Núñez, integrante del grupo legislativo del Partido Acción Nacional, quien presentó dicha iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma este artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por supuesto, se incorporan a los integrantes de los ayuntamientos como sujetos responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como el manejo indebido de fondos y recursos federales. A su vez, planea señalar como hipótesis de responsabilidad para los servidores públicos de los órdenes de gobierno estatal y municipal señalados en el precepto la aplicación indebida de fondos y recursos federales. Acción Nacional siempre va en pro de la transparencia y la aplicación de los recursos federales. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Esta presidencia pregunta al Pleno si se encuentra suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa. De ser así, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Suficientemente discutido. Someteremos a su consideración en lo general y en lo particular el dictamen que hemos escuchado y lo haremos en forma nominal de la manera acostumbrada, a favor, en contra o abstención, para lo cual pido a la Secretaría tome nota de los votos e informe a esta presidencia del resultado. María del Carmen Rocío Tello Zamorano, a favor. José Juan Vigiano Austria, a favor. Ismael Gadot Tapia Benítez, a favor. Edith Avilescano, en favor del dictamen. Miguel Ángel Romero Olivares, a favor del dictamen. Diputado Marta Ladier Cerón Flores, a favor del dictamen. Víctor Trejo Carpio, a favor. Diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa, a favor del dictamen. Hernández Barrera Sandra, a favor del dictamen. Robles Acosta Juan Carlos, en pro. Guillermo Galán, a favor. Ábrego Escalante Celestino, a favor. Antonio Chávez Barraza, a favor del dictamen. Jorge Rosas Ruiz, a favor. Santana Velázquez Rosalío, a favor. Humberto Lugo Guerrero, a favor. Alfredo Bejos Nicolás, a favor. Mabel Gutiérrez Chávez, a favor. Ernesto Gil Elordui, a favor. Javier Amador de la Fuente, a favor. Diputado Ruperto Ramírez, a favor. Héctor Pedraza, a favor. Leonardo Pérez, a favor. Ramiro Mendoza Cano, a favor. Rosa Guadalupe Chávez Acosta, a favor. Dora Luz Castellaneri, a favor. Luciano Cornejo Barrera, a favor.
Le informo, diputado presidente, que se han pronunciado 27 diputados a favor del dictamen, 0 en contra, 0 abstenciones. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Aprobado por unanimidad. Una vez que ha sido aprobado, solicito a la Secretaría que, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos, se elabore el decreto correspondiente y se envíe al Ejecutivo del Estado para los efectos del artículo 51 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, envíense copias debidamente certificadas del expediente a la Cámara de Senadores y Diputados del Honorable Congreso de la Unión, así como a la Secretaría de Gobernación para los efectos conducentes. Esta presidencia le da la más cordial bienvenida a la señora Carolina Gómez Estrada, esposa de su servidor. Dentro del siguiente punto del orden del día, escucharemos la lectura del dictamen emitido por la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales relativos a la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la utilización de trabajo de los menores de 15 años y los mayores de esta edad y menores de 16 tendrá como jornada máxima la de 6 horas, enviada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para lo cual solicito al diputado Leonardo Pérez Calva dé lectura al mencionado dictamen. Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. Diputados integrantes de la 62ª Legislatura del Congreso Libre y Soberano de Hidalgo. Con fundamento en lo que establecen los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 75, 77, fracción segunda, 79 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, a las y los diputados Edith Avilés Cano, Víctor Trejo Carpio, Imelda Cuellar Cano, Humberto Alejandro Lugo Guerrero, Guillermo Bernardo Galán Guerrero, Jorge Rosa Ruiz, María Gloria Hernández Madrid y el de la voz Leonardo Pérez Calva, integrantes de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, por instrucciones del presidente de la directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, por lo que se procedió al estudio de la misma basándose en los siguientes antecedentes. Primero, el 12 de junio del año 2013, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123, apartado A, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la mesa directiva del Pleno de esa Cámara turnó la iniciativa para su análisis y estudio y elaboración del respectivo dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Segundo, en esa misma fecha, los diputados Verónica Beatriz Juárez Piña, Aleida Alavés Ruiz, Agustín Miguel Alonso Raya y Roberto Carlos Reyes Camis, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones segunda y tercera del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la mesa directiva del Pleno de esta Cámara turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y estudio y elaboración del respectivo dictamen. Tercero, el 4 de marzo del año 2014, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción
tercera del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de trabajo infantil o edad permitida para que un menor trabaje, con 427 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones. Cuarto, en esa misma fecha se dispuso que la minuta se turnara a la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 72 constitucional. Quinto, el 6 de marzo del 2013 se recibió en la Cámara de Senadores la minuta con proyecto de decreto que se reforma la fracción 3 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sexto, en esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, primera, para su análisis, estudio y elaboración del dictamen, mismas que emitieron el dictamen correspondiente, aprobándose por el Pleno el 21 de abril del año en curso y remitiéndose a las legislaturas de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal para los efectos constitucionales. Séptimo, en sesión ordinaria de fecha 24 de abril del año 2014, se recibió oficio número DGPL 2P 2A 3972.12 de fecha 21 de abril del año 2014, enviado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con el que anexan la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 3 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prohibición del trabajo de los menores de 15 años y los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas, siendo turnada por la presidencia a la comisión que suscribe, misma que fue registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 63/2014. Por lo que en mérito de lo anteriormente expuesto y considerando, primero, que conforme a lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de este Congreso conocer y aprobar como parte del Constituyente Permanente de la Federación las reformas o adiciones a la Carta Magna a efecto de que éstas puedan tener vigencia. Segundo, que quienes integramos la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales consideramos pertinente la aprobación de la minuta remitida a esta soberanía por la Cámara de Senadores, coincidiendo con lo expresado en los dictámenes emitidos. La minuta con proyecto de decreto propone reformar la fracción 3 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elevar a 15 años la edad para permitir el trabajo de los menores de edad. Se señala la importancia de salvaguardar los derechos de las niñas y los niños con relación a las actividades laborales, debido a que se debe tener presente que la explotación infantil es un grave problema social que atañe a todas las naciones. En algunos casos es severo y con índole de esclavitud contemporánea. Se menciona que el trabajo infantil en su forma de explotación daña nocivamente a la sociedad y en específico a la población infantil, si consideramos que la niñez es el futuro y presente de cualquier país. Como se ha referido, el objetivo de esta propuesta de reforma constitucional es establecer en 15 años la edad a partir de la cual existe la posibilidad de que los menores de edad realicen actividades laborales, modificándose el mínimo de los 14 años, como actualmente lo observa la disposición de la fracción 3 del apartado A del artículo 123 de nuestra norma suprema. Tercero, con la aprobación de la minuta que nos ocupa, concordamos con el propósito de elevar la edad para trabajar de los menores de edad a 15 años, como la plantearon las iniciativas referidas y lo sustentó el dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, debido a que no solo en la mayoría de las ocasiones se les coarta su derecho a la educación por la incompatibilidad de los horarios escolares con los laborales, sino que aún
Siendo estos incompatibles, los menores, al empezar a tener un ingreso, optan por abandonar las aulas, truncándose muchas veces el sitio de su educación básica. Cuarto, que se expresa que en términos de lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo infantil es toda actividad económica realizada por niñas, niños o adolescentes por debajo de la edad mínima general de admisión al empleo especificada en cada país, cualquiera que sea su categoría ocupacional, asalariado, independiente o trabajo familiar no remunerado. La Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, han alertado a nuestro país respecto del rezago en el cumplimiento de los compromisos para la protección de la infancia, como el de la eliminación progresiva de todas las formas de trabajo infantil, compromiso contenido en el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio tiene como finalidad lograr que los niños no comiencen a trabajar demasiado temprano, así como establecer la edad en que legalmente pueden incorporarse al empleo o a trabajar, estipulándose en los principios fundamentales del Convenio 138 de la Organización Internacional para el Trabajo, por lo que respecta a la edad mínima de la admisión al empleo, debiendo de igual forma observar lo asignado en diversos tratados internacionales en la materia. En México, 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad están trabajando de acuerdo al módulo sobre trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Lo anterior equivale al 12.5% de la población infantil de este mismo rango de edad. Es importante mencionar que México se ubica en la posición 56 de un listado de 197 países con mayor prevalencia de trabajo infantil, donde condiciones insalubres, falta de educación y de otros derechos básicos afectan a los miembros, indicó la firma de análisis de riesgos internacional Maplecroft, con sede en Gran Bretaña. Son varias las razones principales para que los menores de edad busquen una actividad remunerada, entre las que podemos citar: cubrir los gastos de su educación, apoyar el negocio familiar, aprender algún oficio y seguramente la más reiterada en nuestro país, la necesidad de la aportación económica al hogar y los quehaceres domésticos. Quinto, que es de citar que en el Senado de la República hay 3 iniciativas que persiguen el mismo propósito que la minuta que se dictamina: elevar la edad laboral para los menores de edad. No obstante lo anterior, en términos de las disposiciones vigentes del reglamento el Senado de la República, no es factible dictaminarlas. Sin embargo, se deja constancia de que se reconoce el contenido de estas iniciativas y que son coincidentes con el contenido de la minuta que hoy se dictamina. Sexto, que en tal razón coincidimos en la importancia y relevancia de reformar la norma suprema para elevar la edad en que los menores de edad puedan participar en el mercado laboral, ya que el trabajo infantil implica un desgaste mayor para quienes se encuentran en etapa de desarrollo físico y psicológico, en la cual son sujetos de los programas públicos de educación básica. Mediante la modificación constitucional se contribuirá a garantizar y fortalecer los derechos de los menores de edad y con ello podrá sustentar mejor un cambio de la relación con la protección, educación y oportunidades para el desarrollo de los niños, niñas en nuestro país. Séptimo, que con esta importante reforma constitucional, México da un paso firme en el cumplimiento de compromisos internacionales para prevenir y erradicar el trabajo de las personas menores de 15 años de edad, consolidando una norma para el bienestar de la niñez mexicana, ya que se estarán garantizando los derechos humanos y se les brindará la oportunidad de culminar su educación básica, con lo que posteriormente estarán mayormente preparados para iniciar su vida laboral, por lo que, derivado del análisis y estudio correspondiente, es que quienes integramos esta comisión legislativa consideramos la aprobación de la minuta constitucional enviada por el Senado de la República a esta soberanía, por lo que, atendiendo a los antecedentes y consideraciones vertidas, la primera comisión
de Legislación y Puntos Constitucionales, nos permitimos presentar para la consideración del Pleno el siguiente dictamen. Único, es de aprobarse la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Para efecto de lo anterior, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto, que aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único, se reforma la fracción tercera del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 123, fracción tercera. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Aprobado que sea el presente dictamen, envíese copias debidamente certificadas de este documento a la Cámara de Senadores y Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a la Secretaría de Gobernación para los efectos conducentes y al Ejecutivo de la entidad para los efectos del artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los 7 días del mes de mayo del año 2014, por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, diputada Edith Avilés Cano, presidenta, diputado Víctor Trejo Carpio, secretario, diputada Imelda Cuellar Cano, secretario, diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero, integrante, diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, integrante, diputado Jorge Rosa Ruiz, integrante, diputada María Gloria Hernández Madrid, integrante, el de la voz, diputado Leonardo Pérez Calva, integrante. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. De conformidad con lo que establecen los artículos 144 y 145 de nuestra ley orgánica, daremos paso a la discusión del dictamen referido en lo general y en lo particular, por lo que quienes deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo haciendo notar si su participación es en pro o en contra del dictamen. Por lo tanto, se abre el registro de oradores. De acuerdo con el registro de oradores y con fundamento en lo que establecen los artículos 145 de la Ley Orgánica y 73 del Reglamento, se concede el uso de la palabra al diputado Ismael Gadot Tapia Benítez, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Tiene el uso de la palabra, señor diputado. Compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación, público en general. Hago uso de la voz para solicitar su voto a favor del dictamen que aprueba la reforma constitucional al artículo 123, apartado A, fracción tercera, por la que se eleva la edad permitida para la contratación de menores de edad, elevándose de 14 a 15 años la edad mínima. En este sentido, me permito referir que al respecto el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo establece la obligación de los estados de especificar la edad mínima para trabajar, y esta no debe ser inferior a la edad en que se completa la educación obligatoria o en todo caso los 15 años de edad. En este sentido, las obligaciones contenidas en el mismo convenio constituyen un referente del estándar internacional adoptado para la protección efectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, la Convención de los Derechos de la Niñez de 1989 establece en su artículo 32 la obligación de los estados para reconocer el derecho de los niños y las niñas a estar protegidos contra la explotación económica y en contra del desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, entorpecer su educación, que sea nocivo para su salud, para su desarrollo físico, mental, moral o social.
y obliga a los estados a adoptar las medidas legislativas que garanticen esos derechos y por consiguiente al establecimiento de una edad mínima para trabajar. La reforma que hoy con seguridad aprobaremos se efectúa en plena concordancia internacional y sirve de complemento en la tarea del Estado de tutelar a través de las diferentes acciones el interés superior del menor, entendiéndose este como el conjunto de aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo, el ejercicio pleno de sus derechos, así como criterios rectores para elaborar normas, aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor y que se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños y las niñas, en la necesidad de propiciar su desarrollo con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades. En tal razón, solicito su voto a favor del dictamen que se ha dado lectura en este pleno y con ello contribuir como parte del constituyente permanente en abonar en la construcción de acciones legislativas en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de México. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Con fundamento en lo que establece el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia pregunta si se encuentra suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa. De ser así, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Suficientemente discutido. Con fundamento en lo que establecen los artículos 169, fracción primera, inciso A, y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someteremos a su consideración en lo general y en lo particular el dictamen que hemos escuchado y lo haremos en forma nominal de la manera acostumbrada, a favor, en contra o abstención, para lo cual pido a la Secretaría tome nota de los votos e informe a esta presidencia del resultado. María del Carmen Rocío Tello Zamorano, a favor. Ismael Gadot Tapia Benítez, a favor del dictamen. Edith Avilés Cano, en favor del dictamen. Miguel Ángel Romero Olivares, en favor del dictamen. Diputado Marta Ladier Cerón Flores, a favor del dictamen. Diputado José Juan Vigiano Austria, a favor del dictamen. Víctor Trejo Carpio, a favor. Diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa, a favor del dictamen. Hernández Barrera Sandra, a favor del dictamen. Robles Acosta Juan Carlos, en pro. Guillermo Galán, a favor. Ábrego Escalante Celestino, a favor. Antonio Chávez Barraza, en favor del dictamen. Jorge Rosas Ruiz, a favor. Rosalío Santana Velázquez, a favor. Humberto Lugo Guerrero, a favor. Alfredo Bejos Nicolás, a favor. Mabel Gutiérrez Chávez, en pro. Ernesto Gil Elordui, a favor. Javier Amador de la Fuente, a favor. Pedraza Holguín Héctor, a favor. Diputado Ruperto Ramírez, a favor del dictamen. Leonardo Pérez Calva, a favor. Ramiro Mendoza Cano, a favor. Rosa Guadalupe Chávez Acosta, a favor del dictamen. Dora Luz Castellaneri, a favor. Luciano Cornejo Barrera, a favor. Le informo, diputado presidente, que se han pronunciado 27 diputados a favor del dictamen, 0 en contra, 0 abstenciones. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Aprobado por unanimidad. Una vez que ha sido aprobado, solicito a la Secretaría que por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos se elabore el decreto correspondiente y se envíe al Ejecutivo de la entidad para los efectos del artículo 51 de la Constitución Política. Asimismo, envíese copias debidamente certificadas del expediente a la Cámara de Senadores y Diputados del Honorable Congreso de la Unión, así como a la Secretaría de Gobernación para los efectos conducentes.
Damos la más cordial bienvenida a los delegados y personas que el día de hoy nos visitan de la comunidad de Santiago Tepepa, del municipio de Acaxochitlán. Dentro del siguiente punto del orden del día, trataremos el relativo a los asuntos generales, por lo que solicito a los diputados secretarios den cuenta de los asuntos registrados. Me permito informarle, diputado presidente, que en esta secretaría a mi cargo no hay asuntos generales registrados. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Diputado presidente, le informo que en esta secretaría no se registraron asuntos generales. Es cuanto. Gracias, señor diputado. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se cita a las señoras y señores diputados para el próximo día martes 13 de mayo del año en curso a las 11 horas.